Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su programa que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral y que es su canal de vida y bienestar espiritual. Y trascendiendo lo espiritual está lo material, en el sentido que Dios no solo se ocupa de lo espiritual, sino también del bienestar material, es decir, una asistencia integral. Porque ese es nuestro Dios, Él es completo, Él está sentado en las alturas, su reino domina sobre todos, y en ese, su reino, tiene capacidad absoluta para satisfacer todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Dios les bendiga, les guarde, les prospere en todo conforme a su voluntad. Y que cada día todos nosotros seamos edificados en Cristo Jesús y por Cristo Jesús, que es nuestra esperanza de vida, nuestra herencia escogida, nuestra herencia preciada. Precisamente el tema de hoy vamos a dirigirlo con el título de una preciada herencia. Una preciada herencia. Como siempre les habla su hermano y amigo Reyes Catalino Ramírez Peña, ministro de Jesucristo y santificado por Dios para anunciar esta verdad en todo temor y reverencia y cuidado. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad desde la eternidad hasta la eternidad. Y en esa eternidad y en esa buena voluntad estamos insertados nosotros en el cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer Salmo 16, aquí lo tengo escrito en la libreta de apuntes. Las memorias son buenas las memorias, nos ayudan a recordar, nos ayudan a renovar, remembrar esos conocimientos allí contenidos. Por eso me gusta tener libretas de apuntes. Salmo 16. Versículos 5 y 6. Se dice que este salmo es un mitam. Ya hablaremos de eso, desarrollaremos eso en el curso del sermón. Salmo 16, versículos 5 y 6. Dice, lea por favor, siempre le voy a pedir el favor en Cristo Jesús, que lea la Biblia. Aparte del pan de vida, que es el contenido bíblico, también están los misterios revelados por el Señor, y es el único medio donde usted puede conocer la voluntad del Eterno. Porque toda revelación, toda profecía, obligatoriamente debe estar sujeta a lo escrito, como está escrito. Todo don divino, todo don perfecto, proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bien, leamos, por favor. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas se me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hay unos términos que vamos a prestarle mucha atención y que en cierta forma conforman una sinonimia en los dos versículos. Es herencia, cuerdas, heredad. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Herencia, copa, cuerdas, heredad. Son sinónimos. No parece, pero sí. Desde la perspectiva de la poesía hebrea, son sinónimos, pues
La poesía hebrea tiene la característica de repetir lo que quiere decir el escritor con palabras diversas. Así, herencia, copa, heredad, cuerdas, indican lo mismo. Y vamos a mirarlo, por favor, esté atento. Si le pido el favor, no se ocupe de otras cosas. No estoy viendo tele. No es que quiera decirle lo que va a hacer, y le aseguro que lo que le digo con mucho respeto a usted que me escucha, mucho respeto. Pues el principio divino es el respeto a las personas, el amor a las personas, por lo cual está escrito: al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que ustedes son muy honrados, pues han sido honrados por Cristo. ¿Y quién soy yo para quitarles esa honra? Ustedes merecen respeto, porque han sido exaltados por Cristo. ¿Y quién soy yo para quitar esa exaltación? Por tal razón, lo que les digo con mucho respeto y temor en el Señor. Así, leer la Escritura, tener memorias de esto, es muy importante. Son los asuntos de nuestro Padre Celestial. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suelo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendito el Señor Jesús. Vamos a iniciar este compartir de las Escrituras en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Como les dije, este es un mitam. Un mitam es una inscripción que queda grabada muchas veces sobre tablas de piedra. Eso es un mitam. No tiene una definición propia. No hay un diccionario que te diga mitam, adverbio o adjetivo o pronombre o nombre, ADJ tampoco, no hay nada, no lo hay. Solo se ha llegado a la conclusión que un mitam es una inscripción, por lo general grabada en tablas de piedra, para que perdure en el tiempo. Es muy significativo esta definición dentro del sermón. Pues el salmista David, a quien se le atribuye este salmo y se conoce como un mitam, hace unas declaraciones que son muy relevantes, que llaman poderosamente la atención en el tiempo en que vivió David, en el espacio de pacto en que vivió David. Esta expresión es muy relevante. Tan relevante es que fue registrada en la Biblia para conocimiento de aquellos que la leyeran. Fíjense, Jehová es mi luz. Jehová es, vamos a colocarnos las gafas para no. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suelo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suelo. Para comprender a plenitud esto, vamos a tener en cuenta o vamos a definir qué es una herencia. Una herencia es unos bienes que deja una persona después que muere. Para poder ser acreedor o para poder tener derecho a esa herencia, obligatoriamente la persona debe tener un vínculo consanguíneo o civil con aquel que deja la herencia, es decir, con el causante. Si no hay un vínculo sanguíneo o civil, la persona no puede heredar. Ahora bien,
El que muere también obligatoriamente, y parece que estuviera como repitiendo lo mismo, pero no. El que muere obligatoriamente debe ser familiar en cualquier orden, es decir, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser padre, para poder heredarle. Ese individuo, el que muere, el que causa, obligatoriamente debe estar ligado en el orden sanguíneo o civil también a la persona que tiene el derecho de heredar. Así, cuando el salmista habla de herencia, está apuntando a Jehová de los ejércitos como su padre. Y la escritura es clara y precisa, porque Jehová mismo llamó a David hijo. En una parte dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Escrito que luego fue aplicado al Mesías, para indicar en su palabra que David tenía la dignidad de hijo y como tal heredero universal. El heredero universal es aquel que tiene el derecho de heredar todo lo que el causante deja, o sea, el que muere. David tenía esta dignidad. David, consciente de eso y teniendo en sí mismo la experiencia de la multiplicidad de actos en la vida de él por parte de Jehová de los ejércitos, David hace como una visión panorámica, como si David se sentara y empezara a analizar punto por punto aquellos beneficios y la bienaventuranza de ser hijo del Eterno y esa capacidad legal para heredarlo. Él se queda y analiza cómo Jehová de los ejércitos lo había librado, cómo Jehová de los ejércitos le había provisto, cómo Jehová de los ejércitos le había exaltado y cómo Jehová de los ejércitos le había dado a todo aquello que le había prometido, es decir, una herencia. David, ante este panorama de beneficios, ante este panorama satisfactorio por parte de Jehová de los ejércitos para con él, y él experimentaba esa satisfacción al tener tales beneficios, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bien, vamos a detenernos en la copa. La copa forma parte de el bienestar, es decir, de aquella felicidad que le otorgaba tener tal derecho de heredar a Jehová de los ejércitos. Recuerden que Jesús le dijo, la copa que yo tomo, ustedes también tomarán o beberán. Por el simbolismo de la copa simbolizaba, si bien instancias amargas o recibir de alguien algo muy desagradable, una copa amarga. En este caso, en este contexto davídico, David hace alusión a esa copa de felicidad, a esa copa de delicia, a esa copa que se levantaba en las fiestas cuando estaban celebrando. Recuerde que la copa de Jehová de los ejércitos para con David fue una copa de bienestar, de dicha, de felicidad. A esa copa es que se refería David. David, como le dije, una visión panorámica, visualiza ese bienestar, de dónde lo había sacado el Eterno detrás de las ovejas y dónde lo había situado como rey de Israel. David estaba agradecido
David sentía ese bienestar, esa satisfacción integral, ese bienestar no procedente de logros humanos, sino que procedían de la bondad del Eterno para con él. Decididamente David dice: tus misericordias, oh Jehová, son de generación en generación sobre los que te temen. David tenía fundamentos firmes, es decir, propia experiencia en cuanto a recibir materializada la bondad del Eterno en cada una de las bendiciones, que había recibido, bendiciones de ser librado del enemigo, bendiciones de tener el pan, bendiciones de tener la bebida, bendiciones de tener un lugar donde reposar, bendiciones de tener la protección del Eterno. David veía esa protección y decididamente recuerde que David dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. He puesto a Jehová. David tenía motivos más que suficientes para decir: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi sueldo. Vamos con las cuerdas. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas era un sistema de medida. David evoca la repartición de la tierra prometida, como Jehová de los ejércitos ordenó a Josué medir y entregar aquella porción de la tierra prometida, aquella heredad de la tierra prometida. Y hace un evocado de eso. Y mira la fidelidad del Eterno a pesar de la dureza del corazón de Israel. Mira la fidelidad del Eterno a pesar de la duda del pueblo de Israel. Mira la fidelidad del Eterno a pesar de la irreverencia del pueblo de Israel en ocasiones. El Eterno se mantuvo firme porque Él no es hombre para mentir. Él se mantuvo firme porque no es hijo de hombre para volverse atrás. David, al mirar la delicia de la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, y tierra que Dios se la había otorgado a él para ser rey sobre toda esa heredad, él dice: es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando me mido a derecha, cuando mido a la izquierda, cuando mido al fondo, cuando mido a mis espaldas, no hay tierra mala. No hay tierra desértica, infértil, inútil. No. Dios me ha dado una herencia, una porción. Las cuerdas con las cuales mido esto que el Eterno me ha dado son una delicia. Allí donde caen las cuerdas, bendito el Señor, son una delicia. No hay cosa ni torcida ni perversa en Jehová de los ejércitos. No hay cosa infértil ni inútil en Jehová de los ejércitos. Su bondad es infinita, su bondad es fructífera, su bondad es fértil. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Miradme todos, miradme las naciones, miradme, mirad cuánto me ha exaltado el Señor.
Él ha elevado mi nombre, ha magnificado mi existencia. Su bondad ha sido para conmigo y su misericordia me ha sostenido. Su diestra me ha guardado. Gozaos y alegraos conmigo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Jehová ha sido fiel, ha cumplido su propósito y su palabra en mí. El salmista tuvo razones suficientes para escribir lo que escribió. Ahora, tocante al tema de la gracia, ¿cómo nos alcanza esa heredad a nosotros? ¿Cómo nos alcanza? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? ¿Dónde está nuestra tierra prometida? ¿Cómo he de saber hacia dónde me he de dirigir para poder pisar la tierra prometida? Para hundir mis pies y ser aprisionado por esa tierra, cautivado por esa tierra, encadenado a esa tierra con cadenas, con cuerdas de deleite. Con cuerdas de deleite. Bien, vamos a leer, por favor. Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Este pasaje de Zacarías hace alusión al Mesías. Y nótese que Jehová de los ejércitos no habla en segunda persona, sino que habla en primera persona. Hermoso precio con que me han apreciado, en primera persona. Hermoso precio con que me han apreciado los hijos de Israel. Para indicar que ese mismo que le prometió al pueblo de Israel y designó a Mosé y a Aarón, ese mismo le estaba hablando al profeta, visualizando no la tierra prometida que visualizó David, sino que visualizó algo más que la tierra prometida. Visualizó la vida que debía el hombre tener por medio del sacrificio que él había de ejecutar. Sacrificio que partía de la condensación de la tierra, de esa tierra que él mandaría al mundo, de esa tierra que sería la palabra hecha carne. Esa palabra hecha carne, que era el polvo final, ese polvo que Dios acumuló al principio, que se llamó Adán y que fue alma viviente. En estos posteros días, Dios formó a Jesucristo también del polvo de la tierra, por cuanto lo hizo semejante al hombre en todo, pero sin pecado. Lo hizo semejante a partir de esa tierra prometida, porque recuerden que Isaías dice resueltamente, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Deja a un lado todo aquello que David veneró, todo aquello que David exaltó,
al ser temporal, por cuanto venía un pacto fundamentado en mejores promesas, el Eterno mismo lo ratifica y dice, precioso, mira qué precio con que han apreciado a mí, que soy apreciado. Permítanme extenderme para darle mayor resonancia. Esa expresión de Zacarías apunta al Mesías. Y vamos a leer, por favor, resueltamente Mateo, ¿qué dice? Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículos 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Aquí el profeta, Mateo cita a Jeremías, que también lo dice, mas nosotros leímos a Zacarías, que también lo dice. Porque Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, esto indica que no solamente un hombre fue el que habló, sino que muchos profetas lo hicieron y practicaron muchas señales, ejecutaron señales, le dieron señales al pueblo para indicar que Jehová de los ejércitos se pronunciaría de manera directa, inequívoca, objetiva, para salvar a todas las naciones en su nombre. Mire cómo Mateo dice, y así se cumplió. Vamos ahora sí a desarrollar esto. Cuando Mateo habla eso, está haciendo alusión a la entrega que Judas Iscariotes hace del Mesías. Judas Iscariotes ofreció a entregar la tierra al polvo andante, al polvo que sufriría las llagas, al polvo que sufriría las heridas, al polvo que sufriría los azotes. ¡Oh! Llagas de Cristo, de la cual manaban los nombres de los hombres que serían salvos por esas llagas. Oh, latigazos en la espalda de Cristo, latigazos que marcaban, mitam, los latigazos que marcaban de manera imborrable los nombres de los hombres que serían salvos por su sacrificio. Oh, caídas de Jesucristo, del Mesías, su rostro en tierra, su rodilla en tierra, como clamando a cada paso, perdónalos, Dios, perdónalos, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese polvo que mostró cuadros cruentos, ese polvo llamado Jesús de Nazaret, llamado Mesías prometido, su precio fue de 30 piezas de plata. Precio que permitió pagar la salvación de todos nosotros. No me refiero a esto en el sentido estricto de pago, pues el único medio para que el hombre pudiera ser justificado ante el Eterno era el derramamiento de sangre. Lo hago tomando el sentimiento de el profeta, transmitido este sentimiento por el Mesías, por Jehová de los ejércitos, por el Espíritu Eterno, sentimiento que siento en este momento, y digo, hermoso precio con que han apreciado al apreciado, hermoso precio con que han apreciado al apreciado. Desde esta perspectiva digo que es un precio. Esa tierra prometida llamada Jesús de Nazaret es la herencia que nos toca hoy. ¿Por qué esta copa? ¿Por qué estas cuerdas? ¿Por qué esta herencia? ¿Por qué esta heredad
es mucho mejor que la pasada, la recibida por el profeta David, porque si bien David y su generación pasó, David y el pacto levítico pasaron, más las promesas que tenemos en esta tierra llamada Jesús de Nazaret, en esta tierra prometida llamada Jesús de Nazaret, esta preciada herencia llamada Jesús de Nazaret, viene desde la eternidad y va a la eternidad consolidándose esta promesa con la muerte y resurrección de Cristo, para que nosotros, siendo Cristo nuestro arquetipo, siendo Cristo nuestro modelo, también nosotros muramos y resucitemos en Cristo Jesús, por Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Bendito el Señor, a Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el servicio y la entrega. Bendito sea su nombre. Leamos al profeta David, o parafraseémoslo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando usted y yo recibimos, David recibió tierra y trono, nosotros recibimos la misma potencia del Eterno. Oh, santo, esto es, el Espíritu Eterno reposa en nosotros, viene a formar parte de nosotros, el hombre siendo tabernáculo del Eterno, el hombre siendo habitáculo del Eterno, el hombre siendo morada del Eterno. Es herencia que inserta vida a la carne nuestra, que inserta eternidad a la carne nuestra. Es una mejor promesa, fundamentada en que en la eternidad del Eterno, y de ella dimanará indubitablemente el compromiso del mismo para salvarnos eternamente. Es una mejor promesa. Hay un fundamento para esta promesa mucho mejor. Esa herencia apreciada, ya Cristo lo dijo cuando le mostraron el templo, haciendo alusión a los beneficios levíticos, a la magnificencia levítica, a la exorbitancia levítica. Mostraban el templo orgullosos. Mira qué templo, mira qué entrada, mira qué estructura, mira qué construcción. Jesús se la quedó mirando y como diciéndole a los hombres en silencio: hay algo mejor. Yo les he traído algo mejor, que no se destruye con el tiempo, que no se destruye con el paso del tiempo, que no sufre desgaste alguno por el paso del tiempo. Yo les he traído algo mejor, por tanto les digo: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Para indicar que el templo, esa tierra prometida, ese templo, ese tabernáculo del Eterno que era Él en sí mismo, había de sufrir la muerte, para que sufriendo la muerte nosotros también la sufriéramos. Mas lo levantaría el 3er día para indicar su resurrección, para que habiendo Él resucitado, nosotros también resucitemos con Él en una vida y gloria eterna. Oh, grandes misterios del Eterno. Oh, inefable sabiduría del Creador. ¿Quién te enseñó para que nos enseñaras? ¿Quién te dio primero para que nos diese? ¿A quién heredaste tú para que nosotros te heredamos a ti?
¿Quién? ¿Quién? Más de ti, por ti y para ti son todas las cosas, y de ti proceden. Preciada herencia que nos ha tocado, Cristo Jesús, nuestra tierra prometida. Cristo Jesús, nuestra herencia imborrable, indeleble. Cristo Jesús, no es el preciado, apreciado por el precio de sangre para vida nuestra. Cristo Jesús, herencia incorruptible. Cristo Jesús, herencia magnífica. Cristo Jesús, herencia perfecta, gloriosa, eterna. Dios les bendiga. Los quiero mucho.